Bienvenidos a una nueva producción emocionante de Cuentos de Resiliencia. YouTube que te conmueve. Las mejores historias están aquí. Aquí encontrarás las historias más emocionantes de lucha y resiliencia, donde la emoción llegará a lo más profundo de tu corazón. Quédate ahora con otra producción emocionante de Cuentos de Resiliencia. En un elegante restaurante de Monterrey, el ambiente estaba cargado de lujo y sofisticación. Las luces tenues reflejaban una atmósfera íntima, perfecta para las grandes celebraciones de la ciudad. Esa noche, el doctor Alejandro Serrano, un hombre de 52 años, disfrutaba de la cena en solitario. Todos en Monterrey lo conocían. Era el cirujano plástico más famoso del país, el referente en su especialidad. Había logrado acumular una fortuna de 50 millones de pesos gracias a sus clínicas privadas y esa noche estaba celebrando un hito más en su carrera, el reconocimiento como cirujano del año. Con una copa de vino exclusivo en mano, brindaba por su éxito, sin saber que esa misma noche su vida cambiaría para siempre. Teresa Gómez, una joven camarera de 27 años, recién llegada al restaurante, se acercó a su mesa con una bandeja en las manos. Desde el momento en que la vio, algo extraño ocurrió en Alejandro. No era la primera vez que veía a una camarera, pero había algo en ella que no podía identificar. Teresa no parecía nerviosa, pero su presencia proyectaba una calma inquietante. Su mirada era profunda, cargada de algo que no podía comprender. Al dejar el plato de carne sobre la mesa, las manos de Teresa temblaron levemente, un gesto sutil que no pasó desapercibido para el doctor. Alejandro alzó la vista para agradecerle, pero lo que sucedió a continuación lo dejó helado. Con una calma que desconcertó a todos, Teresa comenzó a remangarse la manga izquierda de su camisa, como si estuviera realizando un acto ritual. Los comensales, que antes conversaban y se reían, quedaron en silencio al ver el gesto. La manga descendió lentamente, revelando lo que no podía ser ignorado, una cicatriz grotesca, monstruosa, que cruzaba su brazo de manera espantosa. La piel estaba marcada de tal forma que parecía una herida reciente, aunque claramente era una cicatriz profunda y antigua. El ambiente en el restaurante se volvió pesado. Las miradas se dirigieron hacia Teresa, y muchos clientes comenzaron a murmurar en voz baja, algunos en estado de shock, otros asqueados. Nadie podía apartar la vista de esa marca. En ese instante, Teresa miró fijamente a Alejandro. Con una voz temblorosa pero firme, pronunció las palabras que cambiarían todo. «Doctor, ¿reconoce esta cicatriz?» Alejandro, al escuchar esas palabras, sintió que la sangre se le helaba en las venas. Su corazón se detuvo por un segundo, y un escalofrío recorrió su espalda. Esa cicatriz, la conocía. Había causado esa cicatriz. Hace 15 años, él era un cirujano arrogante, un hombre que creía ser invencible, que pensaba que podía operar en cualquier condición, sin importar el estado en el que se encontraba. Y había arruinado la vida de una niña de 12 años, una niña a la que operó bajo el efecto del alcohol. Esa niña estaba ahora frente a él, convertida en mujer, y reclamaba justicia. Alejandro sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. No podía reaccionar, no podía moverse. Esa cicatriz representaba el peor error de su vida, uno que nunca pensó que volvería a enfrentar. El restaurante, que momentos antes vibraba de alegría, se sumió en un silencio sepulcral. Los ojos de todos estaban fijos en la escena, y el rostro de Alejandro se llenaba de miedo, de desesperación, mientras Teresa no apartaba su mirada de él. Era el momento que ella había esperado durante años. El momento en que la verdad saldría a la luz. La sangre de Alejandro se había helado, su corazón palpitaba en su pecho con una fuerza inhumana. Cada palabra de Teresa retumbaba en su mente, pero él no podía reaccionar. Su mente había viajado 15 años atrás, a aquella noche fatídica en marzo de 2009, cuando su vida, su carrera y su alma quedaron marcadas para siempre. Todo comenzó con una fiesta. Una fiesta organizada por su jefe, el director del hospital donde trabajaba. Era el tipo de evento en el que no se podía faltar.
Un evento donde los médicos más renombrados, empresarios de la ciudad y personajes influyentes de Monterrey se reunían para celebrar. Alejandro, en su apogeo, no podía dejar de asistir, de lucir su éxito. Se sentía imparable. Pero esa noche, algo en él estaba diferente. Bebió más de lo habitual, como si quisiera escapar de algo. El whisky lo embriagó lentamente, y con cada trago olvidaba más lo que pasaba a su alrededor. Olvidó la fiesta, olvidó el motivo de la celebración, olvidó que debía ser un ejemplo para todos los que lo admiraban. Era una madrugada nublada cuando llegó la llamada. Una emergencia. Alejandro, a pesar de su estado, no dudó ni un segundo. Un caso de cirugía menor. Una niña, de tan solo 12 años, con un lunar en el brazo izquierdo que parecía sospechoso. Un lunar pequeño, de color oscuro. En su cabeza, era solo una intervención sencilla. Un procedimiento rutinario, algo que podría hacer con los ojos cerrados. Descubre momentos que importan. Suscríbete a Cuentos de Resiliencia. No le importaba que su mente estuviera nublada, que las palabras de su compañero de trabajo llegaran entrecortadas, ni el dolor de cabeza que ya comenzaba a acosarlo. Su ego, esa bestia dentro de él, le decía que podría hacer todo, que no había nada que lo detuviera. Lo que no sabía, lo que no podía prever, era que esa intervención sería la que destruiría la vida de una niña inocente. Teresa, esa niña, estaba en sus manos esa noche. Era una niña tan pequeña, tan vulnerable, que confiaba ciegamente en los profesionales que debían cuidarla. Pero no Alejandro. Él, intoxicado por el alcohol y la arrogancia, la trató como si fuera un simple caso más. Un caso que no merecía la atención que debería haber recibido. Un caso que le habría llevado minutos si él hubiera estado sobrio y concentrado. Pero no fue así. La cirugía, que se suponía era sencilla, salió terriblemente mal. El lunar, que debería haberse removido con delicadeza, fue mal cortado. La herida se abrió, y la niña, sin saber lo que ocurriría, sufrió. La piel se infectó rápidamente, el procedimiento estuvo lleno de fallos. Pero lo peor estaba por venir, el daño a su autoestima, la humillación, el dolor físico que transformaría su vida para siempre. Alejandro no se dio cuenta de la magnitud del desastre en ese momento. Estaba más enfocado en la fiesta, en su estatus, en cómo esa noche le serviría para reforzar su imagen ante los demás. No fue hasta días después, cuando ya no pudo ignorar las complicaciones de la niña, cuando las infecciones comenzaron a empeorar. Se le presentaron más y más problemas, pero su orgullo no le permitió admitir que había cometido un error. Su única preocupación era salvar su reputación. Pero el daño ya estaba hecho. Teresa sufrió durante meses. La infección comenzó a propagarse y las intervenciones adicionales no lograron reparar el daño. Las cicatrices que quedaron en su piel no solo eran físicas, sino también psicológicas. La niña, que una vez había sido alegre, comenzó a aislarse, a evitar a sus amigos y compañeros. Los niños en la escuela la señalaron, la llamaron monstruo, y el dolor emocional fue tan grande como el físico. A los 14 años, Teresa intentó acabar con su sufrimiento de la única manera que pensó podría escapar, el suicidio. No pudo, pero el peso de esa desesperación le quedó marcado para siempre. Mientras tanto, Alejandro continuaba con su carrera. Su estatus crecía, y nadie nunca sospechó lo que había hecho. Nadie supo del daño irreversible que causó esa noche. Nadie sabía de la niña a la que había destruido. Y él nunca buscó redención. El paso del tiempo lo hizo olvidar, o eso pensó. Se convenció de que las cicatrices en su pasado, en su conciencia, se desvanecerían con el tiempo. Pero Teresa estaba allí, frente a él, con la cicatriz aún viva en su piel. No solo en su brazo, sino en su alma. El silencio en el restaurante era ensordecedor. Todos los ojos estaban sobre él. Nadie sabía lo que había pasado en el pasado, pero todos lo intuían. El hombre más respetado de Monterrey, el cirujano que todos admiraban, el hombre que había cambiado tantas vidas con sus manos, estaba ahora de rodillas ante una mujer que reclamaba lo que nunca le fue dado, justicia.
No solo justicia por el daño físico, sino por el dolor psicológico que le había dejado esa intervención errónea. El restaurante se había quedado completamente en silencio, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Los comensales, que antes reían y disfrutaban de su cena, ahora observaban a Alejandro Serrano con una mezcla de asombro y morbo. Nadie esperaba lo que estaba por suceder, pero todos lo sentían, algo grande, algo que marcaría a todos los presentes, estaba a punto de ocurrir. Alejandro miró fijamente a Teresa. Ella no lo miraba con odio, no lo miraba con rabia. Sus ojos, que antes parecían llenos de resentimiento y dolor, ahora reflejaban algo que Alejandro nunca habría imaginado: calma. Una calma aterradora. Los temores de Alejandro se hicieron más intensos con cada segundo que pasaba, con cada palabra no dicha. «Doctor, ¿reconoce esta cicatriz?». La voz de Teresa era clara, pero temblorosa. La frase, tan simple y a la vez tan devastadora, resonó como un eco en los oídos de Alejandro. Él no podía apartar los ojos de aquella marca, de ese daño irreversible. Todo en su cuerpo temblaba. Podía sentir el peso de la culpa en sus hombros, tan pesado como una carga imposible de soportar. Sin embargo, lo peor aún estaba por venir. Yo, no sé qué decir», murmuró, su voz quebrándose, el sudor frío cayendo por su frente. Cada palabra le costaba más, como si estuviera atrapado en un profundo abismo del cual no podía salir. En ese momento, lo único que Alejandro deseaba era desaparecer. Quería irse, huir de su propio pasado, pero no podía. La realidad lo alcanzaba con la fuerza de un tsunami, y él era incapaz de reaccionar ante su propio pecado. Teresa, con la mirada fija en él, no dejó de sostener su brazo. La cicatriz no era simplemente una marca en su piel, era la representación de todo lo que había sufrido. No solo el daño físico, sino las noches de insomnio, las constantes visitas al hospital, las burlas de los demás, el sufrimiento de sentirse atrapada en su propio cuerpo, que ya no era el de una niña, sino el de alguien marcado para siempre. Pero lo peor, lo que realmente la había destrozado, era la incapacidad de perdonar. Nadie había pedido disculpas, nadie había reconocido lo que se le había hecho. «¿Qué esperas de mí, Teresa?», Alejandro finalmente preguntó, con un hilo de voz. El restaurante estaba tan quieto que casi podía oírse el latido de su propio corazón. Teresa respiró hondo. Parecía que había estado esperando esa pregunta durante toda su vida. Sabía que ese momento llegaría algún día. Y finalmente, aquí estaba, frente al hombre que había destrozado su vida, frente al hombre que había arruinado su niñez, su familia, su futuro. Sin embargo, no había odio en su voz, ni venganza en su alma. Ella simplemente estaba allí, esperando lo que, en su corazón, sentía que era lo único que aún podía darle paz. «No quiero dinero. No quiero arruinarte la vida. No quiero que pagues de la forma en que piensas. Solo quiero una cosa, que me pidas perdón. Aquí, delante de todos, como un ser humano, como alguien que también sabe lo que es el dolor. Eso es todo lo que quiero», dijo, su voz firme, pero con un toque de tristeza que hacía que sus palabras calaran aún más profundo en el alma de Alejandro. El silencio que siguió fue denso, casi insoportable. Los clientes a su alrededor no sabían si aplaudir, si llorar, si hacer algo ante la inesperada vulnerabilidad de Teresa. ¿Qué haría el doctor? ¿Se arrodillaría? ¿Admitiría finalmente su error? Alejandro, con los ojos inyectados en lágrimas, sintió una opresión en el pecho. La vergüenza lo ahogaba, y por primera vez en su vida, sintió la verdadera enormidad de sus actos. No se trataba solo de una operación fallida. No era solo un error médico. Era una vida rota, una vida marcada para siempre por su falta de humanidad. Un grito de angustia surgió en su garganta, pero fue incapaz de pronunciarlo. Estaba atrapado en una espiral de culpa y miedo. De repente, la gente empezó a murmurar. Algunos sacaron sus teléfonos, listos para grabar el momento histórico que se estaba desarrollando frente a sus ojos. Otros, más conmovidos, solo observaban, sin poder evitar las lágrimas que empezaban a caer. Finalmente, Alejandro se levantó lentamente. Su rostro,
marcado por la derrota, brillaba por las lágrimas que no podía detener. Su respiración era entrecortada, y sus manos temblaban al punto de que parecía que no podría sostenerse en pie. Un hombre que había operado a los más ricos, a los más poderosos, que se consideraba intocable, ahora estaba frente a todos, enfrentando la verdad más dolorosa de su vida. Y, entonces, se arrodilló. El sonido de sus rodillas tocando el suelo resonó con fuerza en la sala, como si todo en el restaurante se hubiera detenido en ese mismo instante. Con voz quebrada, Alejandro empezó a hablar. Teresa, no sé si mis palabras puedan reparar lo que hice. No sé si pueda pedirte perdón lo suficiente, pero lo hago de todo corazón. Aquel día, cometí un error imperdonable. No era solo el alcohol. Era mi ego, mi arrogancia, mi falta de humanidad. Nunca imaginé el dolor que te causaría, el sufrimiento que te causaría, y me arrepiento tanto. Te pido perdón por todo lo que te hice. No puedo cambiar el pasado, pero haré todo lo posible por hacer lo correcto, por cambiar, por mejorar. El llanto de Alejandro era incontenible, y por primera vez en años, parecía que su vida no estaba controlada por el éxito, ni por el dinero. Estaba frente a una mujer, una víctima de su propia negligencia, pidiendo perdón. Era el acto más sincero y, a la vez, el más doloroso de su vida. Pero Teresa no reaccionó como él esperaba. Ella no gritó, no le dijo que se levantara. En lugar de eso, la miró fijamente y, con un tono suave pero firme, dijo: «Levántate, doctor. No es eso lo que quiero de ti. No quiero que te arrodilles ante mí. No quiero que te hagas el mártir. Lo que quiero es algo más simple, que cambies. Que aprendas de lo que hiciste. Que no hagas lo mismo con otros. Ese es mi perdón. Ese es mi regalo para ti». La atmósfera en el restaurante cambió por completo. Ya no era una sala llena de gente expectante, mirando al cirujano más grande de Monterrey caer. Ahora había algo más grande, algo más profundo, la posibilidad de redención. La posibilidad de sanar, de reconstruir lo que se había roto. Alejandro, aún arrodillado, miró a Teresa y, por primera vez en mucho tiempo, vio una luz de esperanza. Ella no quería venganza. Ella solo quería que él cambiara. ¿Te está gustando? Escribe desde dónde nos ves y suscríbete a Cuentos de Resiliencia. Y, por extraño que pareciera, esa era la única forma en que él podría encontrar la paz. El aire en el restaurante se había vuelto espeso. El murmullo de los comensales había cesado por completo, como si todo el mundo estuviera conteniendo la respiración, esperando que el siguiente movimiento de Alejandro revelara algo más que una simple disculpa. En sus ojos, Teresa no vio odio ni venganza, sino un reflejo de lo que ella misma había experimentado, un dolor profundo que nunca se cura del todo, pero que se transforma con el tiempo. Alejandro permaneció arrodillado, sin saber qué hacer, sin saber cómo reparar lo irremediable. La humillación lo ahogaba. No solo era la caída de su estatus, no solo era la vergüenza ante sus colegas y los presentes en el restaurante, era la toma de conciencia de que su vida, la vida que había vivido hasta ese momento, no valía nada si no podía redimir lo que había hecho. Por fin, después de lo que parecieron horas, Alejandro levantó la mirada. Los ojos de Teresa seguían fijos en él, sin ira, sin rencor. Solo una tristeza insondable, una tristeza que no podía ser descrita con palabras. Aquel brazo marcado por la cicatriz era un reflejo de su vida rota, pero también era un testimonio de lo que Teresa había logrado hacer con el dolor, sobrevivir. Había encontrado la forma de sanar, de reconstruirse. Y, aunque a Alejandro le parecía increíble, parecía que ella había llegado a ese momento no por venganza, sino por una necesidad profunda de perdonar. ¿Por qué no me odias, Teresa?, Alejandro susurró, casi sin aliento. La pregunta le quemaba los labios, porque, aunque no lo dijera en voz alta, sentía que la respuesta podría ser la clave para liberarse de su propia condena. Teresa lo miró, y por un momento, sus ojos brillaron con algo más que dolor. Era comprensión. Era la serenidad de alguien que había pasado por lo peor, pero que había llegado a la paz. Porque el odio no va a sanar nada, doctor.
Yo viví con odio durante años, pero aprendí que el perdón no se trata de dejar que el otro salga libre. Se trata de liberarme a mí misma. Y no quiero que me pidas perdón solo por compasión. Quiero que lo hagas porque lo entiendes. Porque te das cuenta de que una disculpa no borra el daño, pero sí puede ser el primer paso para no volver a hacer lo mismo. Las palabras de Teresa eran tan simples, pero tan devastadoras, que Alejandro sintió una presión en el pecho como si la gravedad del mundo entero lo estuviera aplastando. Él, que se consideraba un hombre intocable, ahora veía como todo lo que había construido, todo lo que había alcanzado, se desmoronaba ante los ojos de una joven que, por ironías del destino, era la única que podía salvarlo. Pero solo si él estaba dispuesto a enfrentarse a la verdad de lo que había hecho. Finalmente, Alejandro se levantó, pero no con la altivez que siempre había tenido, sino con una humildad absoluta. Sus manos temblaban al intentar alisar el traje perfectamente cortado que llevaba puesto, como si fuera un hombre completamente diferente al que todos conocían. El doctor Alejandro Serrano, el cirujano que había operado a las figuras más poderosas, estaba ante Teresa como un hombre roto, sin poder, sin prestigio, sin sus acostumbradas certezas. ¿Qué hago ahora? La pregunta salió de su boca como un susurro, como si hubiera perdido todo sentido de sí mismo. ¿Cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo ser mejor? Teresa permaneció en silencio durante unos segundos, pensativa. Sus ojos no se apartaban de él, pero no con resentimiento. Era una mirada profunda, una mirada que decía más que 1000 palabras. Finalmente, habló, su voz firme, pero llena de una dulzura inesperada. Puedes empezar por dejar de ser el hombre que te convirtió en lo que eres. El hombre que no escuchaba, el hombre que se creía superior, el hombre que no veía a las personas, solo casos. Puedes empezar por reconocer que cada paciente tiene una historia. Cada cicatriz tiene un significado. Y cada vida tiene un valor mucho más grande que el que tú le das cuando las ves como números en tu carrera. Y luego, continuó Teresa, puedes ayudar a otros. A otros niños que pasen por lo mismo que yo, o por algo peor. Tú sabes lo que significa sufrir. Sabes lo que es estar al borde del abismo. Puedes usar esa experiencia, ese conocimiento, para salvar otras vidas. No con tus manos, sino con tu corazón. Las palabras de Teresa eran un rayo, un golpe directo al alma de Alejandro. Durante años había operado cuerpos, había reconstruido caras, había dado nueva vida a quienes lo buscaban. Pero nunca se había detenido a pensar en las historias detrás de esas personas. Nunca había considerado que sus manos, tan hábiles y admiradas, podían ser usadas para algo más que su propio beneficio. Pero ahora lo entendía. Teresa no le pedía una disculpa vacía. No le pedía que todo quedara perdonado solo por decir las palabras correctas. Ella le pedía que se convirtiera en algo diferente, que transformara su dolor y su culpa en algo que ayudara a los demás. Solo de esa forma podría encontrar, no la redención, sino la paz. El silencio volvió a apoderarse del restaurante. Nadie se atrevió a interrumpir la conversación, que parecía ir más allá de las palabras. Los clientes miraban con atención, algunos con el corazón encogido, otros simplemente con el deseo de ser testigos de algo trascendental. Finalmente, Alejandro asintió lentamente, con una firmeza que parecía contradecir el caos emocional que sentía por dentro. Lo haré, Teresa. Prometo que lo haré. No sé si seré capaz de lograrlo, pero lo intentaré. Haré todo lo que esté en mis manos para enmendar lo que hice, para ser el médico que los demás creen que soy, pero de una forma diferente. Una forma que no se base solo en la vanidad y el ego, sino en el respeto y el amor por cada vida. Teresa lo miró en silencio. No dijo una palabra más. No necesitaba decir nada. Su corazón, que durante tantos años había cargado con el peso del dolor, ahora sentía una extraña paz. Alejandro había dado el primer paso. El camino hacia la redención no sería fácil, ni rápido. Pero, por primera vez en mucho tiempo, parecía que algo se estaba transformando. Los días que siguieron al encuentro en el restaurante fueron una mezcla de angustia y esperanza para Alejandro. Aunque había tomado la decisión de cambiar, de empezar un nuevo camino, el peso de su pasado lo seguía persiguiendo.
Cada paso que daba parecía estar marcado por la sombra de su error. Aunque las personas lo miraban con una mezcla de respeto y lástima, él sabía que lo que realmente importaba era lo que sentía dentro de sí mismo. ¿Podría alguna vez perdonarse a sí mismo? No fue fácil. Los primeros días tras la confrontación con Teresa fueron un torbellino de emociones. La prensa comenzó a rumorear sobre la caída de un gigante, sobre el cirujano que había arruinado la vida de una paciente y ahora se encontraba en busca de redención. Los teléfonos no paraban de sonar, pero Alejandro evitó las llamadas. Se alejó de todo lo que conocía, de sus antiguos amigos, de sus colegas. Nadie podría entender lo que él sentía ahora, ni siquiera él mismo. Alejandro ya no podía seguir siendo el hombre que había sido. El cirujano exitoso, respetado y temido, que veía a sus pacientes como casos, como simples números en su carrera. Ya no podía. La confrontación con Teresa había destapado algo en su interior que nunca había querido ver, la fragilidad de la vida, la vulnerabilidad humana, el sufrimiento que, como médico, había ignorado durante tanto tiempo. En su oficina, entre papeles desordenados y antiguos diplomas que ya no significaban nada para él, Alejandro miraba la foto de su familia. Aquella imagen parecía tan lejana, tan ajena a la persona que ahora era. Recordaba cómo su esposa, al principio de su carrera, había sido su apoyo incondicional. Pero con el tiempo, su obsesión por el éxito y el dinero los separó. Se habían distanciado, y aunque seguían casados, su relación estaba rota. Pero lo peor de todo era que él nunca se había dado cuenta de cuánto la había lastimado. No solo a ella, sino a todos a su alrededor. Un día, después de pensarlo mucho, Alejandro decidió dar el primer paso hacia su redención, se presentó en el Hospital Pediátrico Niño Jesús. No fue fácil. No solo porque tenía que enfrentarse a sus propios miedos y culpas, sino porque era un lugar completamente diferente a los lujosos centros privados donde él solía trabajar. El ambiente era humilde, lleno de niños que luchaban con enfermedades graves, pero a pesar de todo, había algo en ese lugar que Alejandro no podía identificar, algo que lo hacía sentir pequeño. Ahí, en medio de las camas de hospital, en medio de la miseria, vio por primera vez lo que realmente significaba ser médico. Lo recibieron con una mezcla de sorpresa y desconfianza. El doctor Alejandro Serrano, el hombre que había operado a tantos famosos, el cirujano de las celebridades, ahora estaba allí, en un hospital público, dispuesto a ayudar. Pero no era fácil ganar la confianza de las personas, especialmente cuando él mismo no sabía si podía confiar en su propia voluntad de cambiar. Pasó horas observando, escuchando a los otros médicos, viendo cómo interactuaban con los niños y sus familias. El trato que brindaban era humano, cercano, lleno de compasión. No era solo el conocimiento médico lo que importaba, sino la conexión emocional que establecían con los pacientes. Fue entonces cuando entendió lo que Teresa le había querido enseñar: la medicina no era solo cirugía, no era solo cortar y coser. Era sanar el alma de las personas. Durante semanas, Alejandro se dedicó a observar. No intervenía, no operaba. Solo escuchaba, ayudaba en lo que podía, pero lo más importante era que comenzaba a ver a cada paciente como un ser humano, no como un caso clínico. Durante esos días, se encontraba con niños que habían perdido la esperanza, niños cuyos cuerpos estaban marcados por cicatrices, algunos más graves que otros. Y aunque él sabía que no podría cambiar todo el sufrimiento que había causado, entendió que lo que podía hacer era aliviar algo de ese dolor, aunque fuera por un instante. Un día, el director del hospital, un hombre mayor llamado Dr. Mendoza, se acercó a él. Había observado a Alejandro con atención durante todo este tiempo. No era tonto, y sabía que aquel hombre que ahora se comportaba como un simple médico no era el mismo cirujano arrogante que había sido antes. Doctor Serrano, comenzó con voz grave, veo que está cambiando. He visto su trabajo aquí, su dedicación. Y quiero decirle algo, la redención no se alcanza con palabras, sino con hechos. Está aquí para aprender, lo sé. Pero también tiene que demostrarlo, día a día. Está en sus manos, en cómo se acerque a los pacientes, cómo los trate, cómo los vea. Y no es solo eso. La verdadera redención, la que importa, la que le traerá paz,
no está en lo que haga para que los demás lo vean, sino en lo que haga cuando nadie esté mirando. Las palabras del doctor Mendoza resonaron profundamente en el corazón de Alejandro. Sabía que tenía razón. No se trataba de las cámaras, no se trataba de la fama. Se trataba de los pacientes, de su sufrimiento, de su humanidad. Y de él. Se trataba de redimir su propia alma. Pero el verdadero cambio en su vida llegó cuando, una tarde, recibió una llamada que nunca habría esperado. Era Teresa. No había pasado mucho tiempo desde aquel encuentro en el restaurante, pero a pesar de la distancia, ella había estado pendiente de él. No para acusarlo, no para juzgarlo, sino para ver cómo se desenvolvía en su proceso de cambio. ¿Cómo vas, doctor?, preguntó Teresa, con su voz tranquila, como si hubiera estado esperando esa llamada tanto como él. Estoy intentándolo, respondió Alejandro, con un tono de sinceridad que jamás había tenido antes. Estoy en el hospital, trabajando con los niños. Estoy aprendiendo, Teresa. Estoy aprendiendo de verdad lo que significa ser un médico. Y sé que no puedo cambiar lo que hice, pero cada día trato de hacerlo mejor. Eso es todo lo que importa, dijo Teresa, con una calidez en su voz que hizo que Alejandro sintiera que el peso de los años de sufrimiento comenzaba a aligerarse. Recuerda, no es lo que hiciste, sino lo que decides hacer a partir de ahora. No te castigues por lo que pasó, haz lo que puedas para hacer las cosas bien de ahora en adelante. Alejandro, sin poder contener las lágrimas, cerró los ojos y se permitió llorar por primera vez desde que esa pesadilla comenzó. No lloraba por su carrera, ni por su estatus, ni por la humillación pública que había sufrido. Lloraba porque, finalmente, comprendía lo que había hecho. Y, aunque nunca podría borrar el daño que causó, por primera vez en mucho tiempo, sentía que había una pequeña chispa de esperanza dentro de él. Las semanas en el Hospital Pediátrico Niño Jesús pasaron como un torbellino para Alejandro. Cada día se enfrentaba a sí mismo de una manera que nunca había imaginado. Durante años, se había acostumbrado a operar en un entorno controlado, donde su habilidad, sus manos, eran vistas como casi divinas. Pero aquí, en este hospital, todo era diferente. Los niños que trataban no buscaban un milagro en sus manos, sino esperanza en su humanidad. El cambio que Alejandro experimentaba no era solo profesional, sino personal. Cada paciente, cada niño que cruzaba la puerta del hospital, tenía una historia. Algunos habían nacido con deformidades, otros sufrían de enfermedades que solo la medicina podía aliviar, y algunos, como él, llevaban cicatrices invisibles en el alma. Pero lo que más le tocaba era ver cómo las cicatrices en el cuerpo de esos pequeños no los definían. Ellos no se veían como dañados. Ellos veían sus cicatrices como marcas de supervivencia, como símbolos de fortaleza. Alejandro pasaba horas junto a los niños, aprendiendo a hablar con ellos, a entenderlos. Pero más importante aún, aprendió a escuchar. Escuchar no solo sus palabras, sino su dolor, su miedo, su esperanza. En ese hospital, la medicina dejaba de ser una ciencia fría para convertirse en un acto de compasión, de empatía, de humanidad. Cada sonrisa que recibía de un pequeño paciente, cada vez que un niño le daba las gracias con una mirada llena de inocencia, lo hacía sentir que estaba comenzando a sanar. Pero aún le faltaba algo. Pasaron meses, y aunque Alejandro ya no era el hombre de antes, aún sentía que había una parte de él que necesitaba redención, algo que debía hacer para cerrar ese círculo de dolor que había comenzado con Teresa. La imagen de su rostro, de su cicatriz, seguía grabada en su mente. Él lo sabía, ese fue el primer paso para cambiar, pero no el final. Un día, cuando el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados, Alejandro recibió una llamada inesperada. Era Teresa. Después de meses sin contacto directo, su voz resonó en su teléfono con una mezcla de calidez y seriedad. «Hola, doctor», dijo Teresa con una tranquilidad casi palpable. «He estado observando lo que has hecho, y quiero decirte que me siento orgullosa de lo que estás logrando. Pero, ¿puedes venir a verme? Hay algo que tengo que decirte». Su voz no mostraba rencor, pero había algo en ella que despertó una inquietud en Alejandro. ¿Qué podía hacer? ¿Había hecho algo mal?
¿había fallado otra vez? Los miedos del pasado volvieron a aparecer, esa sensación de no estar a la altura de las circunstancias. Pero sabía que tenía que ir. Teresa había sido la clave de su transformación. Sin ella, sin ese encuentro tan doloroso y revelador, él seguiría siendo el hombre vacío que alguna vez fue. Con el corazón acelerado, Alejandro pidió a uno de los médicos que lo cubriera por un rato y se dirigió al lugar de encuentro. No sabía si sería un café, una conversación o algo más. Pero algo en su interior le decía que este encuentro no sería como los demás. Al llegar, Teresa lo esperaba en un parque tranquilo, un lugar donde la naturaleza parecía abrazar las almas perdidas. Ella estaba sentada en una banca, con el brazo ligeramente cubierto por una chaqueta, pero Alejandro pudo ver la cicatriz aún visible bajo la tela. Teresa no había cambiado mucho en apariencia, pero su aura, su energía, había madurado, se sentía más serena, como si hubiera alcanzado una paz que él aún no comprendía por completo. Alejandro se acercó lentamente, sintiendo como el tiempo se deslizaba entre sus dedos, como si la espera fuera una condena autoimpuesta. «Hola, Teresa», dijo, con la voz baja, casi como si temiera romper la atmósfera tranquila que la rodeaba. «Hola, doctor», respondió ella, levantando la mirada con una leve sonrisa. «Gracias por venir». Se quedó en silencio por un momento, mientras Alejandro se sentaba junto a ella, mirando las hojas que caían de los árboles. Era un atardecer hermoso, pero el aire estaba cargado de una tensión que parecía anticipar una revelación importante. «Quiero contarte algo», comenzó Teresa, «algo que me ha estado rondando la cabeza desde nuestra última conversación». Sus ojos se posaron en el horizonte, como si buscara las palabras en el cielo. «Hace unos años, cuando estaba en el hospital, después de la operación fallida, después de toda la angustia que sufrí, pasé por momentos realmente oscuros. No solo me sentí rota, sino que sentí que mi vida no tenía sentido. La depresión me consumió, y hubo días en los que no quería seguir. Pensé en dejar todo atrás. Pero algo cambió, y no fue de un día para otro. Fue un proceso largo, doloroso». Alejandro la miraba fijamente, sin decir una palabra. No sabía cómo reaccionar, pero su corazón latía con fuerza al escuchar la sinceridad de Teresa. Sabía que su dolor nunca podría compararse al de ella, pero comprendía que las cicatrices que uno lleva no siempre son solo físicas. «Una de las cosas que me ayudó a seguir adelante», continuó Teresa, «fue el momento en el que entendí que las cicatrices no definen quiénes somos. Al principio, odiaba mi cicatriz. La miraba todos los días y me sentía menos que los demás. Pero luego, poco a poco, me di cuenta de que la cicatriz me había dado una fuerza que nunca imaginé tener. La cicatriz era el recordatorio de lo que sobreviví, no de lo que me destruyó». Alejandro tragó saliva. Su corazón parecía detenerse por un momento al escuchar esas palabras. La cicatriz, la marca de la que él mismo había sido responsable, había dado una nueva vida a Teresa, una vida en la que el dolor, aunque aún presente, no era el centro de su existencia. «Te he llamado porque quiero que sepas algo, doctor», dijo Teresa, ahora mirando a los ojos de Alejandro con una mirada profunda, pero llena de comprensión. «No me arrepiento de haberte encontrado. No me arrepiento de haberte confrontado, porque a través de esa confrontación, vi algo en ti. Vi que podías cambiar, que podías transformar tu dolor y el mío en algo más grande. Y, aunque nunca olvidaremos lo que pasó, ya no quiero que me veas como la víctima. No quiero que sigas sintiendo culpa. Lo que quiero es que sigas adelante con lo que estás haciendo. Que sigas ayudando a esos niños, que sigas sanando, no solo cuerpos, sino corazones». Alejandro estaba completamente conmocionado. Las palabras de Teresa no solo lo liberaban de la pesada carga que había llevado durante tanto tiempo, sino que lo empujaban a seguir adelante. No se trataba solo de sanar a otros. Se trataba de encontrar su propia redención. Teresa había transformado su dolor en una fuerza de cambio, y ahora era él quien debía hacerlo. «Te prometo que lo haré», dijo Alejandro con voz firme, por primera vez en su vida sin vacilaciones. «Te prometo que no solo voy a curar cuerpos. Voy a sanar almas. La mía y la de quienes necesiten mi ayuda».
El viento sopló suavemente entre los árboles y las hojas caídas parecían danzar en un último acto de despedida antes de la llegada de un nuevo comienzo. La conversación entre ambos terminó en silencio, un silencio que no era incómodo, sino pacífico. Alejandro y Teresa sabían que, aunque sus vidas nunca volverían a ser las mismas, habían encontrado una forma de seguir adelante, juntos pero separados. Unidos por una experiencia compartida que los había transformado profundamente. Suscríbete y comparte. Nada te emocionará ni te sorprenderá más que cuentos de resiliencia. Enjoying the story? Tell us where you're watching from. We want to hear from you.